Listo. Muy bien, arrancamos la grabación. En este video vamos a completar nuestra revisión de el modelo de sobreproducción y ciclos que hemos estado revisando desde videos anteriores. ¿Sí? Entonces, este modelo sectorial de ciclos y sobreproducción, sí, muy rápidamente recordemos que ya lo hemos visto en sus dos primeras partes. ¿Sí? O sea, ya hemos visto el esquema inicial del modelo y también vimos el surgimiento de los ciclos, ¿no? Tal vez ese surgimiento de los ciclos lo podemos volver a ver muy rápido, ¿sí? La segunda parte, que es lo que revisamos en el video anterior, ¿sí? Entonces, solamente recordarles, ¿no? Nosotros, en el último video, ¿qué hicimos? Nosotros habíamos revisado cómo cambia el modelo, ¿sí? Este modelo de sectores, cuando permitimos que la participación salarial se mueva, ¿sí? O sea, decíamos que la participación salarial puede cambiar debido a que hay una relación, por ejemplo, con la tasa de empleo y el salario real. Y eso depende del poder de negociación, como plantea, por ejemplo, el modelo de Goodwin. Aunque por ahí también les hablé un poco, bueno, muy rápidamente de otro modelo, que es el modelo de Eagley, donde en vez de ser el salario real, se puede mover también la jornada laboral, pero eso era una curiosidad nada más. Nos quedamos con Goodwin, ¿no? Entonces, en Goodwin sabíamos nosotros ya desde hace un tiempo que la tasa de empleo puede estar vinculada con el poder de negociación de los trabajadores y eso a su vez afectar al salario real y al afectarse el salario real puede terminarse afectando la participación salarial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros incluimos esa intuición en el modelo? Entonces, para ello, bueno, primeramente habíamos construido una ecuación diferencial de la composición sectorial del capital. Sí, esto no era novedad, lo único que hicimos era hablar de un caso particular cuando los precios de los bienes de capital y los bienes de consumo son iguales, para simplificar un poco más el modelo, ¿no? Recuerden que siempre es necesario simplificar estos modelos porque caso contrario nos enfrentamos a complicaciones tan grandes que no logramos después resolver el modelo, ¿no? Entonces, eso primero. Luego que habíamos hecho, recordemos que habíamos puesto unos supuestos adicionales, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de la productividad. Siguiéndole a Goodwin, habíamos dicho que, bueno, podemos asumir que la productividad crece de manera constante. Pero también les había dicho que hay alternativas. O sea, uno podría decir que, por ejemplo, la productividad puede depender de la demanda y la actividad económica, haciendo que esta variable sea también función de la tasa de uso de la capacidad instalada. Sí, incluso les hablé del trabajo de Dávila Fernández y Sordi, que por cierto ya está incluido todo en nuestro sitio web, ¿no? O sea, si vamos a nuestra página web del curso, vamos a desequilibrio sectorial y sobreproducción. Ustedes ya van a ver que en la bibliografía también ya les incluí los últimos artículos que les mencioné en el video anterior. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere profundizar, aquí tienen, por ejemplo, el modelo de Goodwin para una economía abierta, pero en donde también se habla de capacidad instalada. Entonces, ahí estaba esta posibilidad de tener la productividad también planteada como, si no me equivoco, está un poquito más arriba. Plantear la productividad como una variable que dependa de la capacidad instalada, ¿no? Aquí está. Sí, entonces, esta es una posibilidad que se puede hacer, ¿no? Pero obviamente eso complicaría mucho más al modelo y la idea es no complicarle mucho, al menos en la versión que estamos estudiando en el curso. Luego de eso, más interesante era lo que aplicamos luego, que era el efecto de la excesiva mecanización de la economía sobre la población económicamente activa. Entonces, ¿cuál era la idea aquí? A través de un artículo, el trabajo de Harris, que por cierto también ya les puse en la página web, si ustedes aquí van a encontrar el trabajo de Harris del 83, habíamos dicho que este autor, Donald Harris, recuerden, ¿no? Fue profesor en Stanford y economista marxista, ¿no? Uno de los que ha hecho bastantes aportes en estas líneas. Él tiene una ecuación que plantea que el crecimiento de la población económicamente activa puede depender del crecimiento del capital. Entonces, tomábamos esta idea y la readaptábamos a nuestro modelo. En nuestro modelo, ¿qué hacemos? Que el crecimiento de la PEA, recuerden que aquí N representaba en cierta manera a la PEA, la población económicamente activa, o a la oferta de fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, la población disponible para trabajar, decíamos que puede crecer dependiendo de un factor N, que sería demográfico, ¿sí? Por ejemplo, el crecimiento poblacional, y de otro factor que en cambio está vinculado a esta resta,
¿sí? ¿Y cuál era la intuición? Esta variable, no se olvide, en la K minúscula, representa a la composición sectorial del capital, es decir, cómo el capital va al sector 1 o al sector 2, al sector que produce bienes de capital o al sector que produce bienes de consumo. Entonces, si resulta ser que K crece demasiado, y por demasiado significa si K crece superando esta tasa G, por eso es que tenemos aquí la comparación, ¿no? Crecimiento de K versus una tasa G. Entonces, nosotros podemos asumir que existe una elevada concentración de capital en el sector 1 con respecto al sector 2. O sea, la economía en su conjunto posee una elevada especialización en bienes de capital, lo cual expulsa trabajadores y aumenta la fuerza de trabajo disponible para emplearse a futuro. O sea, toda la economía se especializa más en producir bienes de capital, en producir máquinas, por ejemplo, y esa excesiva concentración en producir máquinas expulsa gente que incrementa o termina haciendo crecer a la población económicamente activa. ¿Sí? Entonces esa era la intuición que se basaba también no solo en Harris, sino en el mismo Marx, en la idea de Marx del ejército laboral de reserva, ¿no? Incluso aquí nosotros citamos a Marx, no voy a volver a leer la cita, pero la idea, ¿no? O sea, que a medida que la economía se vuelve más especializada en bienes de capital y más tecnología, puede haber una tendencia a expulsar gente que podría ser empleada a futuro, ¿sí? Por eso no lo negamos, ¿no? Y finalmente teníamos también como otro elemento adicional en el modelo una ecuación de salario real, al estilo de una curva de Phillips como la que usa Goodwin. Entonces decíamos que el salario nominal, recuerden que W es el salario nominal, ¿no? Si le restamos el crecimiento de los precios de bienes de consumo, ¿sí? Crecimiento del salario nominal menos crecimiento de los precios de bienes de consumo, nos daba como resultado el crecimiento del salario real, ¿no? Eso ya estaba dicho aquí. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿no? Si el salario nominal crece 5%, pero la inflación es 2%, entonces aproximadamente el salario real crece 3%, que es la diferencia, ¿no? Entonces estamos diciendo que ese crecimiento depende de la tasa de empleo y de dos factores. Un factor que le empuja hacia abajo al salario real, que podríamos decir que es el poder de los capitalistas para bajar el salario, y otro factor que en cambio contribuye al crecimiento, que puede ser el poder de los trabajadores. Entonces aquí teníamos incluso una disputa de poder, ¿no? Entre capitalista y trabajador, ¿ya? De manera súper simplificada. Entonces, bueno, eso también sabemos que viene de Marx, porque Marx nos decía que el salario puede estar afectado por el comportamiento del ejército laboral de reserva, que en este caso está indirectamente analizado a través de la tasa de empleo, ¿no? En fin, entonces al final recordemos que salía un sistema de tres ecuaciones diferenciales, sí, un poquito fuerte, y de ese sistema de tres ecuaciones diferenciales, pese a ser bastante intrincado, se podía llegar a un punto de equilibrio que luego se podía demostrar incluso que genera ciclos estables, ¿sí? Ciclos estables en tres dimensiones, ¿ya? Esto ya les presenté incluso en el Wolfram Matemática y simplemente, claro, recuerden que esto, una vez más, ¿no? Esto ya lo dije también, pero no está de más repetir, lo encuentran mucho más detallado en el artículo, ¿no? O sea, en el artículo original, ¿sí? Que está aquí, el modelo de ciclos y sobreproducción. Entonces, en este artículo, recuerden ustedes que tienen la parte de los ciclos por aquí. Aquí están los ciclos. Y recuerden que estos ciclos están demostrados matemáticamente que existen. ¿Sí? O sea, no es solamente con números, sino que está hecha la demostración matemática de que estos ciclos existen cuando, sobre todo, ¿sí? Bueno, por un lado se cumple esta desigualdad, que bueno, esto es un poco más técnico, pero más importante aún, cuando el poder de los capitalistas para bajar el salario real superaba este umbral, ¿sí? Entonces, cuando se superaba ese umbral, resultaba ser que sale un comportamiento cíclico estable, ¿sí? Y está demostrado, o sea, matemáticamente está demostrado. La demostración está en el mismo artículo, en la parte final, en los anexos, que no hace falta que los estudien para el curso. Esto ya queda para quienes tengan un espíritu mucho más matemático y quiera ver cómo se demuestra que en un modelo de tres dimensiones puede haber ciclos estables, ¿no? Pero eso, repito, no es obligatorio para el curso, es más una curiosidad. Entonces ya habíamos dicho eso, entonces ya sabemos que hay ciclos e incluso aquí estaba un cuadrito de resumen indicando en qué sentido se mueven los ciclos, ¿sí? O sea, si comparamos la participación salarial con el empleo, tenemos unos ciclos en el sentido horario, tal como en el modelo de Goodwin.
Si comparamos la tasa de empleo contra la composición sectorial del capital, también tenemos ciclos en sentido horario. Y algo llamativo es que, en cambio, si comparamos participación salarial contra composición sectorial del capital, surgen un grupo de ciclos, pero en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, estos ciclos nos ayudan mucho para lo que vamos a ver hoy. Y también vale la pena recordar que hay una relación inversa, ¿no? O sea, mientras más crezca la composición sectorial del capital, ¿sí? Mientras más crezca la K, hay una tendencia a que baje la participación salarial y también a que si crece K, baje el empleo, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Por la inclinación con pendiente negativa que tiene el ciclo, ¿ya? Que es una cosa interesante, ¿no? O sea, usualmente los ciclos en Goodwin no muestran una inclinación, pero este modelo nos permitió sacar unos ciclos adicionales en donde ya vemos una posible relación negativa entre variables, ¿no? O relación inversa, mejor dicho. Muy bien, entonces de eso ya hablamos, surgía el ciclo y llegábamos a esta conclusión de que, bueno, al menos para este modelo súper simplificado, puede decirse que a mayor explotación, mayor estabilidad. O sea, para el capitalismo es necesario explotar porque con la explotación se logra generar ciclos que sean estables y por estables, ¿qué significa? Ciclos que o bien se quedan dentro de una trayectoria o ciclos que se hacen cada vez más pequeños. En cambio, si la explotación no es lo suficientemente alta, ¿qué puede suceder? Que los ciclos se vuelven inestables y podemos tener una forma de crisis muy peculiar, ¿no? O sea, la inestabilidad del sistema. Pero bueno, de eso ya hablamos. Y bueno, también les había mencionado que los ciclos pueden ser bien complejos, ¿no? Aquí teníamos un ejemplo, en la clase anterior, incluso con el Wolfram Matemática, vimos de unos ciclos que pueden tener un comportamiento muy complejo, muy peculiar, en 3 dimensiones cuando cambiamos un poco los números, ¿sí? Entonces, no necesariamente los ciclos son tan uniformes como lo que nosotros vimos antes, ¿no? O sea, estos ciclos uniformes que están aquí son un caso particular, pero puede haber ciclos más complejos o incluso de otros comportamientos más complicados, ¿no? Pero eso obviamente ya implica una matemática más avanzada que se sale de los límites del modelo y del curso, ¿no? O sea, eso ya no, solo les dejo como curiosidad, porque por mucho tiempo ha pasado, ¿no? Que quienes estudiamos economía no nos dan una explicación de cómo surge el ciclo, ¿no? Cambio, en este curso hemos dado ya algunas posibles formas de surgimiento del ciclo y también quiero dejarles pistas para el futuro, ¿no? De que también pueden estudiar los ciclos aún más complicados, ¿no? Pero bueno, todo eso ya lo vimos y ahora sí nos vamos a concentrar en el tema central que es la sobreproducción, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos construido, todo este modelo, nos va a servir para dar una interpretación de la sobreproducción, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí a continuar con la sobreproducción y los ciclos, ¿ya? Entonces, primeramente, repitamos algo que dijimos al inicio de estos videos. No existe una definición formal desde un enfoque marxista, ¿sí? De qué es la sobreproducción. Sí, yo he revisado un poco estos temas y no he podido encontrar un autor o un grupo de autores que dejen claro y ya definitivamente sentado qué es la sobreproducción. Hay unos debates en este tema, ¿no? De forma genérica, o sea, si bien general, solo para tener una idea, podríamos decir que la sobreproducción o la posibilidad de crisis por sobreproducción surge como una posible interrupción temporal de la reproducción capitalista por una desconexión entre demanda y producción, o entre demanda y oferta, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el hecho de que la demanda y la oferta no necesariamente empaten, ¿ya? Puede provocar problemas y esos problemas podrían generar que la reproducción del capital, recuerden que la reproducción del capital significa la creación una y otra vez del capital, ¿no? Volver a crear el capital una y otra vez. Ese proceso puede interrumpirse si la demanda no es igual a la oferta, ¿ya? Ahora, en nuestro modelo, nosotros no necesariamente vamos a analizar demanda diferente a oferta, pero sí tenemos la variable de capacidad instalada de uso de capacidad instalada. Recuerden que esta variable era la que se ajustaba según cómo se mueve la demanda y la oferta, ¿sí? Entonces, esta va a ser la variable que nos va a permitir entender un poco, o al menos interpretar un poco el tema de la sobreproducción. Ahora, vale la pena recordar que Marx mismo dejó muchas intuiciones sobre el tema, ¿no? Al inicio las leímos, ¿no? Ya las leímos. Y en Marx se pueden encontrar dos intuiciones, una llamada subconsumo y otra sobreacumulación, ¿ya? Ahí están algunos debates.
Hay algunos autores que dicen que la razón principal de la sobreproducción es el subconsumo, o sea, los trabajadores ganan muy poco y por eso no pueden consumir todo lo que ven de la producción capitalista. Y por otro lado, también hay otros autores que dicen que el verdadero problema es la sobreacumulación, o sea, el capitalismo a través de la competencia obliga a que las empresas acumulen de más y esa acumulación de más es la que genera problemas. Entonces, tenemos estas dos interpretaciones. Marx dejó intuiciones en ambos lados y aparte también Marx, recordemos, dijo que no podemos analizar el tema de la sobreproducción aislada, sino que también hay que tomar en cuenta los ciclos. ¿Sí? De eso ya hablamos al inicio de estas sesiones, ¿no? Sobre este modelo. Entonces, ¿qué sucede? Que Marx deja como siempre, ¿no? Marx deja muchas intuiciones, nunca llegó a aclarar en rigor qué quería decir, pero por lo menos nos da pistas, ¿no? Nos dice, bueno, hay un problema de subconsumo, también hay un problema de que a veces se acumula de más, y aparte hay un problema cíclico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar todas estas intuiciones de Marx y vamos a reinterpretar la sobreproducción. O sea, vamos a dar nuestra propia idea de la sobreproducción, obviamente fundamentados en Marx y fundamentados en el modelo que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de reinterpretar la sobreproducción, pero la vamos a interpretar en términos de la inviabilidad del pleno empleo de las capacidades instaladas sectoriales en un contexto de ciclos. ¿Ya? Entonces, para darles un poco la idea rápida, ¿no? Disculpen esos rayones. Volvamos una vez más al ejemplo que nos ha servido de guía para entender la variable de capacidad instalada o de uso de capacidad instalada, que es esta pizzería, ¿no? Que ya la hemos visto varias veces. Entonces aquí estaba una mesa, ¿sí? Y aquí teníamos las sillas, ¿sí? Entonces tenemos esta pizzería y sabemos aquí que la capacidad instalada es para dos personas que pueden estar consumiendo pizza. Entonces, en este caso, el pleno empleo de la capacidad instalada sería U igual 1, que es lo mismo que decir 2 de 2, ¿no? O sea, tenemos una capacidad de dos personas y están justamente dos personas ahí. Entonces ahí tenemos el 100% de capacidad instalada, ¿no? Pero como ustedes saben, la variable U se ajusta según la demanda. Si llega otra persona a comer pizza, entonces la nueva U sería igual a 1.5 porque son tres personas cuando solo caben dos. Entonces esto ya no es óptimo, no es eficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dándole a una persona adicional, sí, el mismo consumo, pero no es exactamente igual que las otras personas, porque las otras personas consumen sentadas, esta ya consume de pie. Entonces ya no es eficiente, ¿no? Y aparte corremos el riesgo de que esta persona llegue a un punto en que diga, me voy, porque no voy a estar consumiendo de pie todo el tiempo si puedo buscar otro local donde haya sillas. O al revés, ¿no? Saben ustedes que si la demanda cae, podemos tener una capacidad instalada menos, perdón, la capacidad instalada no cambia, es la misma, ¿no? Tenemos dos sillas y una mesa, pero podemos tener solo una persona, ¿no? Si cae la demanda. Entonces, en este otro caso, que tenemos una capacidad instalada, en este otro caso, ¿no? El de aquí, de 0.5, porque está una persona cuando realmente podrían estar hasta dos. Y así, ¿no? Entonces ya saben que la U es una variable que se va ajustando según la demanda. ¿Y el pleno empleo cuál es? Es este caso particular en el que U es igual a 1. Según nuestras definiciones, ¿no? Nosotros hemos armado la U para que el 1 represente pleno empleo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que en el capitalismo no es muy probable que el pleno empleo de capacidades instaladas no sea viable, ¿sí? Y al no ser viable nace la cuestión de que o nos sobra o nos sobra nos sobra, perdón, capacidad instalada o nos falta capacidad instalada. Entonces aquí podríamos tener dos situaciones. Esta situación de aquí podríamos decir que se acerca al subconsumo. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un consumidor. Y esta otra, en donde hay un exceso de consumidores, tal vez podríamos decir que es una sobreacumulación. Tal vez, ¿ya? O sea, ¿en qué sentido? De que la economía en su conjunto acumuló de más, de tal manera que generó mucho más empleo y permitió que una persona más demande, pero está demandando por encima de nuestras capacidades. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es utilizar estas variables que ya tenemos del modelo para tratar de interpretar estas tendencias que son dos caras de la sobreproducción. Y a mi parecer son dos caras de la misma moneda, como ya vamos a ver, ¿no? ¿Ok?
Entonces, para eso vamos a aprovechar los resultados de la primera y segunda parte del modelo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero les invito a considerar el caso más simplificado del modelo. Ya saben por qué, ¿sí? Vamos a considerar el caso más simplificado porque, caso contrario, se nos hace un modelo muy grande con muchas ecuaciones y perdemos la intuición económica. Entonces, ¿cuáles eran los supuestos? Recordemos rápidamente. Asumimos que todos los capitalistas tienen la misma tasa de ahorro y ahorran todo. O sea, los capitalistas no consumen. Asumimos que la capacidad instalada reacciona para todos los capitalistas de la misma forma cuando hay exceso de demanda. Asumimos que la relación capital-producto en los dos sectores es la misma, o sea, la misma tecnología igual a la misma productividad. Asumimos que las funciones de inversión de los capitalistas siguen un solo parámetro alfa. Capitalistas reaccionan iguales a todo. Asumimos que los precios de los bienes de capital y de consumo son iguales. Y asumimos también que no hay crecimiento de la productividad y que no hay crecimiento demográfico. Pero sí hay el efecto de las máquinas que expulsan gente. Ese sí está, ¿no? Pero asumimos todo esto. Muy bien. Con todos estos supuestos, sí, que uno dijera son demasiados, pero bueno, si alguien quiere los puede quitar y después el modelo se hace muy grande, pero con el tiempo uno ya después verá cómo trabajar el modelo más grande. Pero en nuestro curso eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Bajo estas condiciones sabemos que el modelo genera ciclos. Es lo que ya dijimos en clases pasadas. Sí, o sea, sabemos que el modelo genera ciclos y de hecho son ciclos con pendiente negativa, ¿no? O con una así, ¿no? Son ciclos de esta forma en donde aquí estaría la K y nos vamos a concentrar en esta relación. K y omega, o sea, composición sectorial del capital y participación salarial. Y sabemos también que los ciclos son en sentido antihorario. O sea, esto sabemos, o sea, esto ya no nos puede negar nadie porque incluso está demostrado matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de entender lo difícil que es llegar al pleno empleo en este ciclo o quizás hasta imposible. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Pues bajo estas condiciones, vamos a asumir una situación hipotética donde el equilibrio de corto plazo, ¿cuál era el equilibrio de corto plazo? Recuerden que el equilibrio de corto plazo decía, ok, la capacidad instalada 1 en el corto plazo tenía un valor y la capacidad instalada 2 en el corto plazo tenía otro valor. Y esto pasaba cuando el exceso de demanda 1 era igual a 0 y también el exceso de demanda 2. Entonces verán, en rigor no estoy asumiendo aquí desequilibrio. Voy a asumir que la oferta es igual a la demanda, ¿ya? Voy a asumir eso, o sea, voy a aceptar el corto plazo que poníamos en la primera parte del modelo y que de hecho es parte del modelo de DOT. ¿Se acordarán, no? Hablamos del modelo de DOT, de sectores. Entonces eso lo voy a aceptar, lo vamos a aceptar. Y más bien vamos a tratar de entender la sobreproducción desde el enfoque del uso de capacidades instaladas, a través de la idea del pleno empleo, ¿ya? Entonces, si hubiera pleno empleo, pues podríamos asumir una situación hipotética donde el equilibrio de corto plazo sea compatible con ese pleno empleo, lo cual implicaría que U debería ser igual a 1 para igual a 1, 2. O sea, U1 igual a 1 y U2 igual a 1. Sí, simple lógica. O sea, si yo digo, en el corto plazo va a haber pleno empleo, entonces necesariamente estas dos tasas de uso de capacidad instaladas deberían ser iguales a 1. ¿Sí? Ahora, eso plantea una dificultad. Si nosotros volvemos a las ecuaciones del corto plazo, volvamos un momentito a esas ecuaciones, ¿sí? Aquí tienen ustedes las ecuaciones 17 y 18, por si acaso la numeración está igual con la del artículo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver en las ecuaciones 17 y 18 que teníamos dos ecuaciones, ¿verdad? Para hablar de el uso de capacidad instalada en el corto plazo en el sector 1 y en el sector 2. Si nosotros le forzamos a que estas tasas sean iguales a 1, ya digamos que en ambos casos le forzamos a que las tasas sean 1, ¿qué sucede? Sucede que nos quedan dos ecuaciones en donde las variables ya no son U, porque ya la U desaparece, porque se vuelve pleno empleo, 1 y 1. Entonces, tenemos que nosotros buscar nuevas variables para incluir el ajuste de corto plazo. O sea, el pleno empleo nos obliga a buscar nuevas variables que se podrían ajustar
para poder llegar a ese pleno empleo precisamente. ¿Sí? Entonces ahí viene un primer problema. Entonces, si nosotros aceptáramos el pleno empleo de capacidad instalada, eso nos presiona a tener que encontrar nuevas variables de ajuste, ya no la capacidad instalada. O sea, es como quien dice, si yo le voy a decir, vamos a asumir que nuestra economía siempre está en pleno empleo, ¿ya? Si yo quisiera asumir que mi economía siempre está en pleno empleo, sería como asumir que en mi local de pizza siempre estoy con 2 de 2, o sea, 2 clientes siempre, ¿ya? Siempre, o sea, U siempre es 1 para los dos sectores, U1 y para el sector 2. Entonces, para forzar esta situación, tengo que saber cuáles son las variables que deberían ajustarse. Entonces, ¿qué sucede? Que no nos quedan muchas alternativas con los supuestos que tenemos. Volvamos otra vez a las ecuaciones de corto plazo. ¿Ya? Entonces aquí, la 17 y la 18. Si le forzamos a que las U se vuelvan 1, ¿qué variables nos quedan? Fíjense, alfa no podemos tocar porque alfa es un parámetro exógeno, o sea, esto depende de los capitalistas, la decisión de invertir. Sigma no le tocamos porque esto es tecnología. El precio incluso ya le dijimos que es igual a 1, no podemos tocarle. Entonces miren, alfa, sigma no se pueden tocar. ¿Qué variables nos quedan para hacer el ajuste? Solamente nos quedan dos, K y omega. Es decir, si quisiéramos llegar al pleno empleo de las capacidades instaladas, si quisiéramos que la economía siempre esté en este pleno empleo y no tengamos ni un sobrante ni un faltante, ¿por qué no? No queremos un sobrante porque es ineficiente y esto tarde o temprano puede causarnos problemas, ¿sí? Ni un faltante porque obviamente estamos vendiendo menos de lo que realmente queremos. Entonces, estaríamos obligados a que se cambie y se ajuste la composición sectorial del capital, o sea, cuánto capital le toca a cada sector, y aparte también debería ajustarse la participación salarial. Y de hecho, esto es lo que a veces algunas personas, algunos modelos, yo he visto algunos modelos marxistas que han hecho eso, ¿no? O sea, ajustar estas variables para tratar de asumir que hay el pleno empleo de capacidad instalada. Bueno, en otras palabras, ¿no? No exactamente como lo estoy haciendo yo ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Reemplazando esta situación, esta de pleno empleo, ¿no? En las ecuaciones de corto plazo, de 17 y 18, justo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, así forzarle a que sean unos las tasas de uso. Y si asumimos que la composición sectorial del capital y la participación salarial pueden ajustarse al pleno empleo, ¿ya? Porque no hay más, o sea, no tenemos otras variables. Con todos los supuestos que hemos dado, no hay otras variables para el ajuste. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que estas variables van a tomar unos valores hipotéticos. ¿Cuáles son los valores hipotéticos? Estos que están aquí, ¿no? Entonces, estos serían los valores hipotéticos que tomaría la distribución del capital entre sectores y la participación salarial si quisiéramos que hubiera pleno empleo del uso de las capacidades instaladas y nunca nos suceda ni que nos falte espacio ni que nos sobre espacio. ¿Sí? Alguien podría decir, no es bueno esto. O sea, alguien podría pensar, ¿no es esto bueno? Sí, o sea, este de aquí obviamente es más obvio, ¿no? O sea, es más obvio. Pero, ¿por qué esto es malo? O sea, ¿por qué alguien podría decir, bueno, el cliente si está dispuesto a estar ahí por una pizza más, bueno, no hay problema, ¿no? Ya, pero el problema es que aquí, y ahí viene la genialidad de Marx. Marx recordaba y dice, bueno, lo que pasa es que las dos etapas están juntas. Esto puede ser tranquilamente el resultado de que los salarios crecieron mucho porque estamos en la etapa ascendente del ciclo de Goodwin. En cambio, en la etapa descendiente del ciclo, falta gente. ¿Por qué? Porque falta salarios. Entonces, no es que sea bueno o malo. Sí, esto también vale la pena así mencionarlo rápido. Tal vez el tema es que estas dos sean parte del mismo ciclo. Sí, o sea que hay etapas en donde hay de más, etapas en donde hay de menos, que para colmo de males me parece que es lo más realista, ¿no? O sea, en el mundo real, ya olvidándonos un ratito de los modelos, es lo que suele pasar. Etapas en donde hay muchos clientes, buena época de la economía capitalista y todo, y etapas en donde no hay clientes, todo está en crisis, etcétera, ¿no? Pero bueno. El caso es que si quisiéramos el pleno empleo, deberíamos cumplir estas dos ecuaciones, en donde fijémonos, K y omega dependen de alfa y sigma. Alfa depende de las decisiones de los capitalistas para invertir, o sea, esto está fuera del modelo, es exógeno, y sigma depende de la tecnología, que también es algo exógeno. Es decir, si quisiéramos el pleno empleo, estaríamos obligados a que K y omega
tomen valores fijos exógenos. ¿Qué significa eso? O sea, básicamente que estos serían valores arbitrarios. O sea, según lo que los capitalistas decidan y según la tecnología, se definirían estas dos variables y obviamente todos los supuestos acá arriba, ¿no? Pero, sí, todos estos supuestos, ¿no? Pero estaríamos enfrentándonos al problema, ¿cuál? De que esto entra en contradicción con el resultado de que estas variables son cíclicas. Porque aquí como está, esto no permite ciclos por ningún lado. A menos que le complicáramos al modelo y dijéramos, bueno, la reacción de los capitalistas es cíclica o la tecnología es cíclica, pero ya estaríamos complicándole más la historia, ¿no? O sea, ya le estaríamos volviendo cada vez menos realista. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, que nace una inviabilidad en el pleno empleo, ¿sí? O sea, surge una inviabilidad del pleno empleo, por contradicción, ¿no? O sea, es una demostración por contradicción. O sea, si quisiéramos pleno empleo, K tendría que ser igual a un valor hipotético KH, ¿sí? Y, o sea, K tendría que ser igual a un valor hipotético KH, y omega tendría que ser un valor hipotético omega H. De hecho, aquí en esta gráfica, en la figura 5, tenemos justo esta idea. Aquí está el ciclo, es el que ya encontramos. Es el que sabemos que nos da el modelo. ¿Sí? Aquí está el ciclo. En el sentido antihorario y con esta relación inversa entre las variables, o posible relación inversa. Pero, bueno, y también por cierto está este punto, ¿no? ¿Sí? Está este punto que recuerden que es el punto de equilibrio a largo plazo, en el cual está girando el ciclo. ¿Ya? Nos vamos a olvidar de la tasa de empleo para simplificar la historia, porque ya saben que la tasa de empleo nos daría una tercera dimensión, pero nos vamos a olvidar de la tasa de empleo. Entonces, este es el ciclo y este es su punto de equilibrio a largo plazo, cosa que ya encontramos. El pleno empleo, esta situación hipotética del pleno empleo, o sea, esta situación, o sea, recuerden que con estos valores, U1 se hace 1 y U2 se hace 1, o sea, pleno empleo. Ese pleno empleo es un punto arbitrario que puede caer en cualquier lugar. O sea, no tiene por qué ser ni un punto que caiga en el ciclo, ni tampoco tiene que ser igual al punto de largo plazo. Puede ser un punto arbitrario, como este que está aquí, que estoy ahorita dibujando en verde. Este es un punto arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque este valor depende de alfa y de sigma, ¿sí? Depende de alfa y de sigma, y de hecho depende de forma diferente a este otro punto. Es más, se puede demostrar que estos dos puntos son distintos. ¿Sí? Se puede demostrar que estos dos puntos son distintos. ¿Cómo podemos demostrar eso? No lo pongo aquí en las láminas, pero en el artículo sí está. Vamos un ratito aquí en el artículo mismo, volvamos a este tema. Uno puede demostrar, sí, aquí están los valores hipotéticos del pleno empleo, ¿no? Son estos de aquí. Uno puede demostrar, no es muy difícil, que básicamente los valores hipotéticos son desiguales versus el valor de largo plazo. O sea, la K hipotética es mayor a la K de largo plazo y la omega hipotética es menor a la omega de largo plazo. Ya, se puede demostrar, no hace falta, no es importante, pero lo que quiero que quede claro es, no hay razón para que estos puntos sean iguales. De hecho, no son iguales. Entonces, el punto de pleno empleo, que es este punto hipotético, no está ni como el punto de largo plazo, ni tampoco como un elemento de la trayectoria, y si cayera dentro de la trayectoria sería algo meramente accidental. ¿Sí? O sea, no hay razón económica para que este punto esté justo en la trayectoria. ¿Sí? Para hablar un poco de esto, para entender un poco esta inviabilidad del pleno empleo, o sea, que el pleno empleo no tiene nada que ver con el ciclo ni con el punto de largo plazo, podemos hacer el siguiente ejercicio mental. ¿Ya? Digamos que estamos en una situación donde K es igual a KH. Ya, digamos, está bien. Asumamos que K es igual a KH, pero solo K. ¿Ya? Entonces nos podríamos estar ubicando o en el punto A o en el punto B del ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esos puntos K es igual a KH. Entonces, supongamos eso. O sea, digamos que estamos en un punto K igual KH. ¿Qué sería esta altura, no? Entonces puede ser el punto A o el punto B. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Se puede ver, primero se puede ver claramente que ni el punto A ni el punto B son iguales al punto hipotético. ¿Sí? No tienen por qué, o sea, no hay razón para que sean iguales. Razón económica, ¿no? Y lo más complicado, se puede demostrar que en el punto A o en el punto B, ¿sí? En el punto A o en el punto B,
se están moviendo las variables y también se mueve la tasa de capacidad instalada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿ya? Concentrémonos en el punto A, ¿sí? En el punto A, ¿qué está sucediendo? Fíjense, pensemos en qué está sucediendo en el punto A. En el punto A, nosotros tenemos una tendencia por el ciclo a movernos en esta dirección, ¿no? La que estoy haciendo ahorita con la flechita roja. Esa dirección que significa que K va a caer, que omega va a crecer, y se puede demostrar que en el punto A, donde omega está creciendo, o sea, esto de aquí, ¿sí? Donde omega está creciendo, o sea, esta parte del ciclo, también provoca que U1 y U2 crezcan, ¿sí? O sea, se puede demostrar eso. De hecho, ¿dónde está la demostración? En el mismo artículo, ¿no? La demostración, no muy complicada, pero es con unas derivadas y... O sea, ustedes pueden sacar unas derivadas y demostrar que son positivas, ya. Eso es lo de menos. El punto es que se puede demostrar eso. O sea, ¿qué significa? En el punto A, donde estamos dejando que K sea igual a la K hipotética para alcanzar el pleno empleo, resulta ser que hay un comportamiento dinámico que hace que omega crezca por el ciclo, ¿sí? Y al crecer omega, va a crecer el uso de las capacidades instaladas en uno y 2. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos, si crece omega, ¿esto qué significa? Significa que aumenta la participación salarial. Participación salarial. El aumento de la participación salarial, ¿qué significa? Que los trabajadores pueden consumir más. Aumenta el consumo. Si aumenta el consumo de los trabajadores, entonces los trabajadores pueden presionar a más demanda de consumo. Aumenta U2. Pensemos en la pizzería, ¿sí? Si estamos en una etapa del ciclo donde a los trabajadores les toca más, ¿sí? Más producto, entonces va a haber más gente que va a poder demandar. Y si hay más gente que puede demandar, eso va a provocar que aumente el uso de la capacidad instalada de los bienes de consumo, como la pizza. Pero al mismo tiempo, si aumenta la demanda para los sectores de bienes de consumo, estos sectores van a obviamente aumentar el uso de su capacidad instalada, pero también van a demandar más máquinas. O sea, tarde o temprano van a demandar otra silla para este que esté aquí. Puede ser. Entonces, si demandan otra silla, que va a provocar que eso en cambio haga crecer la capacidad, el uso de capacidad instalada del sector 1, que produce bienes de capital. Entonces, ¿qué significa? Que en el punto A, U1 y U2 también crecen, y eso hace que no solo el pleno empleo sea inviable, sino que ni siquiera es estable, o sea, no me voy a quedar en el pleno empleo. Eso en el punto A. En el punto B, ¿qué va a suceder? Lo contrario. Pensemos en el punto B. En el punto B, que igual no, K sigue siendo igual a KH. Estamos dejando que K tenga este valor hipotético de pleno empleo. Pero ¿qué pasa en el punto B? Fíjense ahora hacia dónde va el movimiento del ciclo. Ahora, siguiendo la flechita, vemos que omega está cayendo. Entonces, en el punto B sucede lo contrario. Omega está cayendo y se puede demostrar que si cae omega, o sea, cae la participación salarial, o sea, los trabajadores les toca menos de toda la producción, entonces evidentemente, ¿qué va a pasar? Que caiga el consumo de los trabajadores. Si cae el consumo de los trabajadores, es de esperar que caiga el uso de la capacidad instalada en el sector 2. Y si cae el uso en el sector 2, también va a poder caer el uso en el sector 1. O sea, justo el movimiento contrario de lo que vimos antes. ¿Sí? Entonces se da la reducción de U1 y U2. Entonces, no se ve por ningún lado una razón económica para que U1 tienda a 1 y U2 tienda a 1. Por ningún lado. Sí, por ningún lado. O sea, por ningún lado en este modelo se ve que el pleno empleo de las capacidades instaladas sea una razón que guía la economía, un punto que guía al comportamiento de la economía. No, es un accidente. Es un accidente que si el punto está fuera del ciclo ni siquiera va a suceder nunca. Por accidente puede pasar que, o sea, siendo generosos, ¿no? Que este punto pueda que caiga aquí. Si es que le ajustamos el alfa y el sigma, les movemos, pueda que caiga ahí. Pero incluso cayendo en eso sería un accidente.
¿Por qué? Porque piensen, supongamos que cae ahí. Igual, el ciclo le va a hacer que se mueva. Entonces vemos que no hay razón económica para que se cumpla el pleno empleo de las capacidades instaladas y lo más probable es que podemos pasar fluctuando, ¿sí? Podemos pasar fluctuando entre un exceso de uso de capacidad instalada y un faltante de capacidad instalada. Oh, perdón, un exceso de uso y una falta de uso, perdón, y una falta de uso. ¿Ya? Entonces es la primera idea que hay que tener presente, ¿no? Y que el modelo ya nos permite entender. Entonces, notamos que el uso de las capacidades instaladas también fluctúa y se ajusta según las diferentes etapas del ciclo, sin que el pleno empleo sea relevante. ¿Ya? Entonces aquí uno puede ver que el pleno empleo es un accidente y en realidad las tasas de uso de capacidad instaladas 1 y 2 también se van a ir moviendo con el ciclo. ¿Ya? Al menos eso se demuestra para los puntos A y B. Sí, repito, la demostración está en el artículo si quieren ver los detalles. No es nada del otro mundo, o sea, simplemente hay que reemplazar K por KH, sacar unas derivadas y demostrar que las derivadas son positivas cuando se ve la derivada respecto a omega, ¿no? O sea, en definitiva, no quiero abombarles mucho en esa parte técnica, pero es esto de aquí, ¿no? O sea, ustedes primero lo que hacen es, tienen las tasas de uso de capacidad instaladas, reemplazan K por KH, esta es la del corto plazo, ¿no? Reemplazan K por KH y luego pueden sacar la derivada con respecto a omega. Sacan la derivada con respecto a omega y se demuestra que las derivadas son positivas, lo cual significa que en los puntos A o B, el K y el H, perdón, en los puntos A o B, las capacidades instaladas se mueven iguales que el omega. ¿Ya? O sea, es la parte técnica. Y bueno, un análisis parecido se puede hacer también para los puntos C y D, pero no me interesa eso. Entonces, primera cosa, el pleno empleo no parece ser un punto importante para los ciclos y ni siquiera para el largo plazo. O sea, en definitiva, no toma relevancia el pleno empleo. ¿Ya? Ahora, esta contradicción que estamos viendo entre las capacidades de consumo limitadas de los obreros y el uso de capacidades instaladas, eh, todo ese análisis que acabamos de hacer, que se me ocurrió a mí en realidad, no les voy a mentir. Lo que yo hice fue una adaptación, o sea, lo que les acabo de hablar, ¿no? Es esto de tomar. Supongamos que tomamos un K fijo y ver qué pasa en el punto A o en el punto B, ¿sí? No es estrictamente mi idea. Esto en realidad tiene un precedente que es el análisis de la sobreproducción, ¿sí? Que lo realizó el economista marxista Paul Sweezy, ya por el año 1942. Sí, justo aquí está Paul Sweezy. Sweezy fue uno de los economistas marxistas célebres en su época, ¿no? En Estados Unidos. Él tiene un libro que se llama La teoría del desarrollo capitalista. Y en ese libro, la teoría del desarrollo capitalista, tiene un anexo matemático, ¿sí? En el capítulo 10. Y en ese anexo matemático, Sweezy expone un tipo de sobreproducción por subconsumo a partir de intuiciones de otro pensador llamado Otto Bauer. Ya no nos interesa mucho quién era Otto Bauer, pero sí quiero que veamos al menos muy rápidamente cuál era ese anexo matemático. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver, deberían poder ver, en un segundito. Aquí está. Ya, entonces aquí está en Sweezy, teoría del desarrollo capitalista, justamente está el enlace, ¿sí? Entonces, este es el libro de Paul Sweezy. ¿Ya? Entonces, aquí está justamente el apéndice matemático del capítulo 10, en donde Sweezy elabora, ¿sí? Una interpretación matemática del subconsumo. Entonces, aquí está. Si quieren, lo pueden leer. Sí, aquí está el análisis que hace Sweezy. No es exactamente el que hago yo, ¿no? O sea, es otra cosa lo que hace Sweezy. Pero lo que yo les he presentado es algo parecido, o sea, guarda el espíritu de la idea de suicidio, de analizar el subconsumo, ¿ya? Entonces, de hecho, se puede decir algunas cosas, por ejemplo, ¿no? La igualdad que estamos diciendo de asumir que la composición sectorial del capital y su valor hipotético de pleno empleo son iguales, K igual a KH en los puntos A y B, esa idea, ¿no? De que asumamos que estamos en el punto K igual KH, se parece a la expresión 4 del anexo de Sweezy. Sí, en el anexo, en este anexo, Sweezy tiene una ecuación que es la ecuación 4, ¿sí? Esta ecuación 4, en donde lo que Sweezy dice en definitiva es que debe haber una proporción
entre el aumento del consumo y el aumento de los bienes de capital. O sea, tiene que haber un aumento, él le llama un factor de proporcionalidad. En nuestro caso lo estamos reinterpretando de otra forma diciendo, vamos a asumir que la distribución de capital es proporcional y siempre, pues acá igual a K1, K2 es proporcional y garantiza el pleno empleo. Ya es parecido, no es igual, es parecido, ¿no? ¿Sí? De que es necesaria esta igualdad para mantener el equilibrio en todos los mercados. ¿Ya? En cambio, hay otro supuesto que nosotros tenemos, y esto fue puesto a propósito al inicio, ¿no? De que los capitalistas ahorran todas sus ganancias. Y el hecho de que hay etapas del ciclo donde omega cae y el consumo obrero cae, esas ideas en cambio se parecen a las ecuaciones 2 y 3 del anexo de Sweezy. ¿Sí? O sea, en esas ecuaciones, ¿qué hace por Sweezy? Sweezy, en cambio, en las ecuaciones 2 y 3, sí, usa una notación un poquito fea, ¿no? No me gusta cómo está traducido aquí, pero bueno. No quiero que se guarden estas ecuaciones porque aquí está usando derivadas y segundas derivadas, pero la idea. Sweezy lo que dice es que el consumo de los capitalistas y de los trabajadores crece más lento que la inversión. Este es el supuesto que él usa. Es un supuesto medio intuitivamente es llamativo, pero matemáticamente no me gusta cómo lo hace aquí, ¿no? Eh, de hecho, en versiones preliminares del curso yo solía enseñar el anexo de Sweezy, pero ya me resigné. Por eso es que yo creé mi propio modelo, porque no me gustaba este anexo de Sweezy. Pero digamos que la idea está, ¿no? Entonces, Sweezy, en definitiva, ¿qué hacía? Él asumía dos cosas. Asumía que entre los sectores debe haber cierta proporcionalidad para mantener el equilibrio. Y él también asumía que el consumo de los capitalistas y de los trabajadores, mejor acá, ¿no? El consumo de los trabajadores capitalistas crece a un ritmo menor que el ritmo del crecimiento de la inversión. ¿Sí? O sea, ese era el supuesto de Sweezy, o los supuestos de Sweezy. Entonces, Sweezy dice, si yo asumo que los sectores deben mantener proporciones y yo asumo que el consumo de los capitalistas y el consumo de los trabajadores crece más lento que la inversión, entonces surge una contradicción y no puede darse el cumplimiento de todo a la vez. Y surge la crisis por sobreproducción. ¿Sí? Ahora, lo que se podría un poco criticar a Sweezy en ese punto es que Sweezy no toma en cuenta la etapa del ciclo donde Omega crece. Sí, o sea, no toma en cuenta que hay etapas en donde los trabajadores pueden recibir más y más salarios, porque esto no es muy intuitivo en Marx, ¿no? O sea, si uno no le ve a Marx a detalle y sobre todo no analiza el ejército laboral de reserva y no le analiza a Goodwin, uno se puede olvidar que hay etapas del ciclo en donde los salarios crecen. Y lo peor de todo es que el mismo Marx lo decía. Recordemos al inicio de estas clases que vimos eso. Marx planteaba que los salarios tienen etapas en las que crecen antes de caer. Ciclo. ¿Sí? Toda esa parte es la que Suisi no analiza. Pero en definitiva, lo que estoy tratando de decirles es que este análisis de la inviabilidad del pleno empleo tiene un precedente histórico, ¿no? Que es el trabajo de Paul Suisi. Es el trabajo de Paul Suisi. Muy bien. Sin embargo, varios autores, especialmente autores como por ejemplo Sherman o Basu, sí han criticado bastante a Suisi, ese enfoque muy limitado y ese anexo matemático, pero también hay que ser justos, ¿no? O sea, Suisi puso ese anexo que apenas son 3 páginas, ¿sí? Entonces no podíamos esperar que sea un mega modelo de 3 páginas, aunque bueno, el de Goodwin es 4 o 5 páginas y es un mega modelo, ¿no? Pero de todas maneras, digamos que Suisse intentó, o sea, fue un intento, ¿no? Decir, bueno, al menos yo voy a tratar de ponerle fórmulas a la sobreproducción, pero es muy limitado, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy limitado? Porque especialmente no se analiza el problema de la sobreacumulación de capital y los ciclos. ¿Sí? Entonces, eso Suisse no lo hace. Y si se dan cuenta, ese análisis también está fallando acá. Nosotros cuando hacemos nuestro análisis del punto A o el punto B, como que algo hacemos, ¿no? Con el ciclo, pero no le empatamos, o sea, es como que no vemos la idea, la imagen en su conjunto. O sea, plantearnos que el pleno empleo hipotético se podría alcanzar es una limitante. O sea, en definitiva, lo mejor que podemos hacer es olvidarnos del pleno empleo, o sea, simplemente no hacerle caso al pleno empleo y analizar el ciclo. Y mejor analizar el ciclo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Entonces, en definitiva, nos quedamos como conclusión de que el pleno empleo no es viable y más bien vamos a aprovechar, ¿sí? Vamos a aprovechar una mejor interpretación de la sobreproducción a través del ciclo que tenemos aquí, ¿ya? De hecho,
Si nos fijamos, la figura 5 del ciclo describe 4 etapas que pueden ayudarnos a interpretar la sobreproducción. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Pensemos en este punto de largo plazo. Ya olvidémonos del pleno empleo, ¿no? O sea, hagamos de cuenta que este punto ya ni existe. Ya, ni nos preocupemos del pleno empleo. Entonces, si nos olvidamos del pleno empleo y nos preocupamos más bien del equilibrio de largo plazo, podemos ver que el equilibrio de largo plazo nos brinda 4 etapas. Esto es bien parecido a lo que ya hemos visto en el modelo de Goodwin, ¿sí? Entonces tenemos el punto de largo plazo y tenemos 4 etapas, pero bueno, en el sentido antihorario, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 etapas y más bien es el análisis de estas 4 etapas lo que nos puede servir, ¿sí? Es el análisis de estas 4 etapas lo que nos puede servir para entender la sobreproducción, recordando que en todas estas etapas la U1 y la U2 se mueven, cambian, cambian y se ajustan, ¿sí? Que es lo que demostramos para los puntos A o B, ¿sí? Es decir, en el ciclo, ¿sí? En el ciclo tenemos etapas, olvidándonos ya del pleno empleo, ¿no? Y para colmo de males, en medio de esas etapas se están moviendo las capacidades instaladas 1 y 2, ¿sí? Hacia allá vamos. Entonces, a entender el ciclo. Entonces, si quieren, esta es una interpretación, este es como entenderle más a fondo al mismo ciclo de Goodwin, pero en un modelo un poquito más amplio, ¿no? Que incluye la composición sectorial del capital. Entonces, primero, para facilitarnos un poco la lectura, podemos pensar que estas 4 etapas del ciclo las podemos clasificar en diferentes formas. ¿Ya? Por ejemplo, en las etapas 1 y 4, la composición sectorial de capital supera su valor de equilibrio de largo plazo. Pues fijémonos, ¿no? Etapas 1 y 4. ¿Qué pasa en estas etapas 1 y 4? Que son estas de aquí. Las etapas 1 y 4 resulta ser que K es mayor al K de largo plazo. ¿Cómo sabemos eso? El K de largo plazo es este punto, ¿sí? Ese punto me está dando el K de largo plazo. Si este punto es el K de largo plazo, o sea, la distribución de capital de largo plazo, todo lo que está para arriba es obviamente mayor, ¿ya? Pero, ¿qué significa eso? Recuerden que K, una vez más, no es K1 sobre K2. Si K es muy grande, K supera al K de largo plazo, significa que hay mucho capital en el sector 1, ¿sí? O sea, hay mucho capital en el sector 1 y por eso se da esta desigualdad, ¿sí? Entonces, podemos nosotros, si queremos llamarle a esta situación, ¿sí? Una sobreacumulación de capital en el sector 1, que de ahora en adelante voy a llamar sobreacumulación S1. Entonces, miren la idea, ¿no? Hay una etapa del ciclo en donde la distribución del capital entre sectores crece mucho, está muy alta. Entonces, el sector que está acumulando más capital es el sector 1. Entonces, podemos asumir que hay una sobreacumulación en el sector 1, en todas estas regiones. El comportamiento contrario obviamente va a suceder abajo. Abajo, ¿qué tenemos? Que K es menor a KLP, obviamente, ¿sí? Porque recuerden que LP está justo en este punto. Y si recordamos que K es igual a K1 sobre K2, pero ahora K es menor a KLP, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando cae K, lo cual significa que K2 está creciendo más fuerte, ¿sí? Entonces, en cambio, en las regiones 2 y 3, son estas de aquí, 2 y 3, y permítanme ponerle en amarillo las anteriores, 1 y 2, o perdón, 1 y 4, ¿sí? Entonces, en las regiones 2 y 3, ¿qué sucede? Sucede lo contrario. K es menor a KLP. Entonces, ¿qué sucede? Que el sector 2 es el que está acumulando más capital. Y si el sector 2 es el que acumula más capital, podemos plantear que hay una sobreacumulación en el sector 2 o sobreacumulación S2. ¿Sí? Entonces, fíjense, en nuestro modelo, la sobreacumulación siempre existe, excepto en el punto de equilibrio de largo plazo. Pero sabemos que ese punto no es que llegamos a ese punto, sino que estamos fluctuando alrededor del punto. Entonces hay etapas en donde hay una sobreacumulación en el sector 1, o sea, el sector 1 acumula más y más capital, y hay otra etapa en la que en cambio es el sector 2 el que acumula más y más capital. ¿Sí? Entonces esta es una primera cosa
que es interesante, ¿no? Que no se pudo ver en Suiza, por ejemplo, y en otros trabajos de la sobreproducción. Que la sobreproducción no es lo mismo dependiendo del sector donde se acumule. Si se acumula más en el sector uno, ¿qué significa? Hay más máquinas. Y eso ya sabemos que tiene efecto incluso en el empleo, más gente. Más gente es expulsada y se vuelve parte del ejército de reserva que puede ser empleado mañana, o pasado, o en el futuro. En cambio, ¿qué pasa si hay un exceso de acumulación en el sector 2? Hay muchos alimentos, hay un exceso de producción de alimentos. Tal vez sea porque hay mucha gente que demanda. Entonces, si ven que la misma sobreacumulación no es igual si se da en un sector o en otro sector. Entonces, la primera ventaja de esta reinterpretación, ¿no? O sea, que ahora podemos pensar que la sobreacumulación depende de la etapa del ciclo. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, por otra parte, pensemos en que las etapas uno y 2, ¿sí? En las etapas uno y 2, a ver si usamos otro color aquí. Un rojo puede, un café puede ser. Entonces, en las etapas uno y 2, la participación salarial es menor al valor de equilibrio de largo plazo. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas uno y 2? Uno y 2. Entonces, fijémonos que en las etapas uno y 2, ¿dónde nos estamos ubicando? No hay café aquí, bueno. Entonces, fíjense que en las etapas uno y 2 estamos en esta región. Este es el omega de largo plazo, ¿sí? Es la participación salarial de largo plazo. Estamos en esta región donde el omega es menor a omega LP. O sea, estamos en una región donde los trabajadores reciben menos de lo que supuestamente se esperaría en el equilibrio de largo plazo, ¿sí? Y entonces es lógico de pensar que en esta situación, ¿qué va a suceder? Bueno, pues va a suceder que hay un subconsumo. ¿Por qué es de esperar un subconsumo? Porque los trabajadores están recibiendo muy poca participación salarial, ¿sí? O sea, en estas dos etapas, los trabajadores están recibiendo muy poco, ¿sí? Entonces ahí podremos pensar que hay un subconsumo, ¿sí? Entonces nuestro punto de referencia ahora es esto, ¿no? Esta línea. Entonces estas dos regiones, subconsumo, la uno y la 2. Y ya podemos intuir que en el caso contrario, que son las regiones 3 y 4, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, ¿no? Regiones 3 y 4, tenemos que en esas regiones, que sería en esta otra parte, omega es mayor al omega de largo plazo, estamos por encima de lo que los trabajadores les tocaría en el largo plazo, ¿sí? Y por tanto, aquí surge una tendencia que, bueno, no he leído, no he visto mucho en Marx o en otros autores, pero en Marx estaba, o sea, estaba la idea, que es la posibilidad de un sobreconsumo. Suena feo, ¿no? Sobreconsumo. Ya, un sobreconsumo. Es una forma de decirlo, ya. Debería buscar un mejor nombre, pero ¿cuál es la idea del sobreconsumo? En realidad no es que los trabajadores consumen excesivamente, ¿no? Sino que los trabajadores están consumiendo por encima del punto de equilibrio de largo plazo. Recordemos que en Goodwin eso era totalmente viable. La etapa del ciclo en la que los trabajadores reciben cada vez más salarios, que es lo que mismo Marx decía, o sea, antes de caer en el subconsumo, hay una etapa en donde los salarios crecen. Entonces, esta etapa le estoy llamando sobreconsumo, ¿ya? Pero no caer en el error de creer que sobreconsumo es que los trabajadores están consumiendo bastantísimo, no. Están consumiendo por encima del punto de equilibrio, nada más. El punto de equilibrio de largo plazo, ¿no? Eso es mucho o poco, depende del punto de equilibrio de largo plazo. Sí, porque no es lo mismo, vamos a poner dos ejemplos aquí, ¿ya? Pensemos en esto, ¿no? No es lo mismo. Pensemos en el modelo norte-sur si quiere, ¿ya? Esto sí es una especulación, porque obviamente tendríamos que ver cómo es el modelo norte-sur en este caso, ¿no? Eso obviamente no lo tengo a mano. Pero pensemos que aquí estuviera el sur, o en el mismo. Recuerden que de hecho se podía hacer el gráfico en el mismo. Sí, les voy a recordar esto. Esto era del modelo norte-sur, ¿ya? Pues digamos que aquí está K y aquí está omega, ¿ya? Sabemos que el ciclo tiene esta forma. Comportamiento antihorario y una posible relación inversa entre variables. Y aquí está el punto de largo plazo, omega LP y KLP, ¿ya? Entonces,
en este caso, las regiones, ¿cuáles son las que estamos viendo, no? Las regiones serían si extendemos los ejes, estas líneas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la región del sobreconsumo? Sería esta región de aquí, ¿no? De la derecha. Se fijan, ¿no? El sobreconsumo está el lado derecho. Entonces, no podría decir aquí tengo el sobreconsumo. Están consumiendo mucho o poco los trabajadores. Es relativo, ¿no? Están consumiendo más del punto de largo plazo, pero digamos que este fuera el ciclo del norte. Digamos que este fuera el ciclo del norte. Tal vez, no digo que así sea, probablemente el ciclo del sur sea algo más acá abajo. Es incluso con una relación negativa más fuerte, quién sabe, ¿no? Tocaría hacer el modelo, ¿no? Que eso sí, no, eso sí solo les dejo la idea, ¿no? No tengo ni idea cómo sería este modelo, porque habría que hacerlo, ¿no? Bueno, sí tengo una idea, pero no quiero adelantarme en eso. Vea. Entonces, digamos que este fuera el ciclo del sur, en cambio. ¿Cómo sabemos que el ciclo del sur está ahí? Exactamente no lo sabemos, pero tenemos una intuición. ¿Cuál? El trabajo que ya vimos del modelo norte-sur, ya les voy a recordar. Solo digamos que estuviera este ciclo. Igual, en el mismo sentido, pero con un punto más bajo. KLP, omega LP. Digamos que este es sur, el otro es norte. Entonces, ¿qué significa? Que la región de sobreconsumo en el sur sería esta parte de aquí, ¿no? La región derecha de este ciclo. Resulta ser que aquí, esta región, pese a ser sobreconsumo en el sur, resulta ser que no es ni el subconsumo del norte. O sea, podría pasar que en el sur, lo que nosotros llamamos una etapa de alto consumo, no llega a ser ni la etapa de peor consumo del norte. Puede pasar. ¿Y por qué puede pasar esto? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros recordamos de clases anteriores, volvamos un momento a ver el modelo norte-sur. Solo un momento nada más. Si nosotros volvemos a nuestros apuntes a nuestro sitio web, recordarán que por aquí teníamos el deuda, poder y ciclos, un modelo norte-sur. En este modelito norte-sur, sin que igualmente lo elaboré para este curso, eh, uno de los resultados más importantes del modelo era que los ciclos de Goodwin podían distanciarse entre el norte y el sur, formar una cosa media peculiar. Este gráfico. ¿Sí? Todo esto venía del modelo de norte-sur. Este es el resultado más importante, ¿no? Se acordarán, teníamos dos ciclos, el ciclo del norte y el ciclo del sur, y teníamos la tasa de interés de la deuda externa del sur. Si le subían la deuda externa al sur, la tasa de interés, perdón, de la deuda externa al sur, ¿qué pasaba? Que el ciclo del sur empezaba a irse más a la izquierda y el ciclo del norte empezaba a irse más a la derecha. ¿Eso qué implica? Mientras más a la derecha, mejor para los trabajadores. O sea, los trabajadores del norte pueden estar mejor que los trabajadores del sur si aumenta la deuda, la tasa de interés de la deuda externa. Eso, visto en nuestro modelo, ¿qué significaría? Si es que este fuera el resultado, ¿no? No sé exactamente, pero creo que por ahí puede ser. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que el sobreconsumo del sur, sí, aquí estaría el sobreconsumo del sur, ni siquiera sería capaz de llegar al subconsumo del norte, lo cual suena cruel, pero tiene sentido. Solo piensen, las mejores etapas de muchas economías subdesarrolladas, economías capitalistas subdesarrolladas, ¿no? Como por ejemplo el Ecuador. Estos videos estamos grabando desde Ecuador. Incluso las mejores etapas del consumo trabajador del Ecuador tal vez ni se acercan a las peores etapas del consumo del norte. En promedio, ¿no? Ojo, en promedio, porque obviamente que, por decir, en Estados Unidos hay mucha gente que la vive muy mal, ¿no? Y sí que la viven peor que muchos ecuatorianos también, ¿no? O sea, sí hay eso. Pero en promedio, es muy probable que la peor situación de consumo del norte, en promedio, incluso esa sea mejor que la mejor situación de consumo del sur, ¿ya? Pero es una hipótesis, esto sí es una hipótesis, no tengo modelo para esto, pero sería como combinar el modelo norte-sur con este modelo de sobreproducción que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Se podría combinar? Sí, se podría. Sería súper complejo porque saldría un sistema muy grande de ecuaciones, pero sería de intentarlo. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Solo me quedo entonces con esta clasificación, ¿no? Entonces repito, ¿no? Tenemos el ciclo, tenemos cuatro etapas y estas cuatro etapas se pueden, por tanto, dividir en una primera etapa que tiene subconsumo y sobreacumulación en el sector uno. Subconsumo porque estoy detrás de la del omega, perdón, de largo plazo, y sobreacumulación sector uno porque estoy por encima del CALE de largo plazo. La etapa 2 sería una etapa, sigue siendo de subconsumo,
porque todavía los trabajadores están recibiendo poco, pero ahora es sobreacumulación del sector 2 porque la K está bajando. Y recuerden que la K arriba es sector 1, la K abajo es sector 2. Luego paso a la siguiente etapa donde ya no tengo subconsumo, sino sobreconsumo. ¿Por qué? Porque los trabajadores han logrado recibir mucha participación salarial, relativamente hablando, ¿no? Ya saben, ese mucho puede ser poco si estamos en el sur. O sea, mucho en términos relativos con respecto al punto de equilibrio, ¿ya? Entonces puede haber una posible tendencia al sobreconsumo, pero seguimos en sobreacumulación del sector 2. Y finalmente, la última, que es la cuarta etapa, es que estaríamos en sobreconsumo. Todavía los trabajadores reciben bastante, pero ya de a poco va creciendo acá otra vez y volvemos a la sobreacumulación del sector 1 y el ciclo se cierra y se repite. Entonces, esta sería la clasificación de las etapas, ¿ya? Entonces, a mí me interesa mucho más, antes que las ecuaciones del modelo, que ustedes capten el espíritu de lo que estamos tratando de hacer. O sea, lo que estamos tratando es de decir que el capitalismo, primero, ni le topa al pleno empleo de capacidades instaladas, ni le topa, primero. Y segundo, está fluctuando entre situaciones en donde los trabajadores consumen poco, consumen entre comillas mucho, y en donde los sectores están a ratos acumulando más en el uno, a ratos acumulando más en el 2, pero en ningún caso llegando al pleno empleo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, aquí está un resumen. Sí, que nosotros podemos clasificar las etapas del ciclo. ¿Sí? Recuerden que esto sí, no siempre en sentido antihorario, ¿no? Eso es el sentido contrario a lo que veíamos en Goodwin, ¿no? Pero es porque estamos trabajando con otra variable, ¿no? Aquí estamos con K. Antes teníamos la tasa de empleo, ahora tenemos K. ¿Ya? Entonces tenemos este comportamiento. Muy bien, entonces, para colmo de males, estas cuatro, o bueno, para una mejor interpretación, ¿ya? Estas cuatro etapas están obviamente vinculadas, ¿no? Entonces podemos interpretarlas de manera conjunta, ¿sí? Entonces podemos interpretar de manera conjunta el ciclo. Entonces, ¿cómo sería la idea? Entonces, vamos por partes. Pensemos desde la etapa uno. Entonces, veámosle por última vez al ciclo. Sí, aquí está el ciclo. Vamos a partir de la etapa uno. ¿Sí? Entonces, piensen que la etapa uno, este de aquí, es la etapa en donde los trabajadores consumen poco. Sí, estamos en una etapa donde los trabajadores consumen poco, donde la economía está especializada en el sector uno, o sea, está especializada en producir bienes de capital y máquinas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esa etapa? Entonces verán cómo, incluso en palabras, sin necesidad de ecuaciones, podemos hacer sentido del resultado, ¿no? Entonces, en la etapa uno, la participación salarial es baja. Lo que decíamos, ¿no? Los trabajadores consumen poco. Por tanto, la demanda de consumo obrero también es baja, subconsumo. Bien. Y existe una rentabilidad elevada. Tomen en cuenta este detalle. ¿Por qué? Si cae omega, sube uno menos omega. ¿Qué es omega? Participación de los trabajadores. ¿Qué es uno menos omega? Participación de los capitalistas. O sea, necesariamente, si el omega es bajo y hay una etapa de subconsumo, la tasa de ganancia de los capitalistas puede aumentar. Y eso incentiva a que los capitalistas aumenten el capital de forma generalizada. O sea, hay ganancias, todos quieren incrementar su capital, pero con mayor fuerza en el sector uno más que en el sector 2, por la propia demanda baja del consumo. Entonces piensen esto. Los trabajadores están en una etapa del ciclo donde ganan poco. Por tanto, los capitalistas están explotándoles bastante y pueden ganar más los capitalistas por el lado de la explotación. Entonces los capitalistas tienen ganancias y pueden estar motivados a incrementar el capital, de modo que incrementan el capital, pero no es buen negocio venderle a los trabajadores, o sea, no es buen negocio los bienes de consumo. Como no es buen negocio los bienes de consumo, los capitalistas se concentran más en el sector uno, que es bienes de capital. Entonces, ¿qué sucede? Que la composición sectorial del capital es elevada. Tenemos una sobreacumulación en ese uno. Entonces, ese es nuestro punto inicial. Nuestro punto inicial. Trabajadores ganan poco, capitalistas ganan mucho. Como los trabajadores ganan poco, hay poca demanda de consumo. Y por tanto, los capitalistas dicen, bueno, vamos a incrementar K minúscula. O sea, voy a acumular más en el sector uno y no mucho en el sector 2. ¿Por qué? Porque el sector 2 es bienes de consumo y no hay demanda de bienes de consumo. Ya, entonces ahí empezamos, ¿no? Es la primera parte del ciclo. Luego, ¿qué sucede?
Sin embargo, como ya hemos visto en el modelo de Goodwin, el crecimiento del capital, así sea K1, ¿sí? Así sea K1, el crecimiento del capital por la elevada rentabilidad provoca el aumento de la tasa de empleo y del poder de negociación obrera, ¿ya? Entonces, esta es la parte sectorial. Ahora viene la parte de Goodwin y los ciclos. Si estoy aumentando el capital, uno, es obvio que estoy aumentando todo el capital, K. Y si aumenta el capital, aumenta la tasa de empleo. Así no sea mucho, pero aumenta. ¿Por qué? Porque piensen que la economía capitalista está creciendo y va a requerir gente, ¿sí? Repito, no necesariamente mucha, puede ser poca, pero va a requerir gente para expandirse. Y eso, en cambio, aumenta el poder de negociación de los trabajadores, ¿sí? Porque se sabe, aumenta la tasa de empleo, se puede pensar que aumenta el poder de negociación de los trabajadores, y al aumentar el poder de negociación de los trabajadores pueden empujar el salario al alza. Y si sube el salario, sube omega. Disculpen que me fui desde el lado de la pantalla, pero entonces esa es la idea. Aumenta la tasa de empleo, aumenta el poder de negociación obrera, de modo que omega aumenta y a la vez también va a aumentar la demanda. Y empiezan a surgir incentivos para acelerar la acumulación en el sector 2 y empezar a reducir K. Entonces miren cómo se da la transición, ¿no? Inicialmente los trabajadores ganan poco. Entonces los capitalistas dicen, bueno, no voy a invertir mucho. Primero los capitalistas tienen buena rentabilidad, ¿no? Y dicen, bueno, voy a invertir en el capital porque tengo rentabilidad, pero voy a invertir más en el capital del sector 1, ¿ya? Ese aumento del capital en el sector 1 va a hacer que toda la economía capitalista crezca, porque también puede haber crecimiento en 2, ¿sí? No es que no crece, crece pero poco. Es que recuerden esto, la función de inversión, la G, era una alfa que depende de 1 más la tasa de ganancia más U, la demanda. Entonces, U por ahora es baja, porque hay poca demanda, pero en cambio la rentabilidad es alta, porque hay mucha explotación. Entonces, incluso en el sector 1 o en el sector 2 va a crecer el capital, pero obviamente crece más en el sector 1. Sin embargo, el crecimiento del capital generalizado lleva a que aumente el empleo. Hay más capital, se jala más empleo. Así sea poco, se necesita más empleo. Y al aumentar el empleo, ahí viene la cuestión de que aumente el poder de negociación de los trabajadores pueden exigir un mejor salario, aumenta su participación salarial, aumenta su demanda y por tanto los capitalistas ven que el U empieza a crecer. Porque los trabajadores ya empiezan a tener demanda, entonces dicen, bueno, tal vez sí, seguimos expandiendo el capital, pero ahora vuelta nos especializamos en el sector 2. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. La fluctuación, o sea, es como que al modelo de Goodwin le estamos metiendo la cuestión sectorial, ¿no? O sea, eso sería en definitiva. Entonces, dado este proceso, terminamos llegando a la etapa 2. ¿Cuál es la etapa 2? Entonces, vamos a ver la etapa 2 del ciclo. ¿Cómo se ve la etapa 2? Ahora ya estamos en la etapa 2. Entonces, miren. Partimos de esta etapa donde había subconsumo y donde los capitalistas invertían más en el sector 1. Pero este subconsumo también implicaba que los trabajadores estaban siendo explotados. Los capitalistas tenían buena rentabilidad, o más o menos. Entonces, con esa rentabilidad acumulaban. Al acumular aumenta el empleo. Al aumentar el empleo, los capitalistas están haciendo que los trabajadores de a poquito ganen más. ¿Por qué? Porque al aumentar el empleo aumenta el poder de negociación de los trabajadores. Y entonces los capitalistas de a poco van cambiando y dicen, ya no sobreacumulo en uno, sino que paso a sobreacumular en dos, porque los trabajadores están empezando a tener más consumo. ¿Sí? Entonces se llega a la etapa 2 con omega creciendo cada vez más, lo que reduce la rentabilidad, pero también genera una demanda de consumo creciente. Entonces miren aquí la pugna. Por un lado, la rentabilidad va a caer, porque si el omega empieza a crecer, entonces obviamente uno menos omega va a caer. Omega siendo de nuevo la participación salarial, ya saben, y en cambio uno menos omega la participación de los capitalistas. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora estamos en una etapa del ciclo donde los trabajadores empiezan a ganar más, donde ya no es tan rentable la situación, pero en cambio los capitalistas saben que tienen demanda. ¿Por qué? Porque si sube la participación salarial, sube la demanda de consumo. Entonces, si sube la demanda de consumo, los capitalistas dicen, ok,
ya no voy a invertir mucho en el sector 1, sino que invierto más en el sector 2, que es el que les va a vender a esos trabajadores. Y al aumentar el sector 2, hace que suba K2 y obviamente K, que es la ratio, va a empezar a caer. ¿Sí? Entonces, de modo que los capitalistas aceleran la acumulación en el sector 2 más que en el sector 1 y provocan que la K decaiga con más fuerza. Y viene la sobreacumulación en el sector 2. ¿Ya? Entonces, vean el mecanismo, es bien complejo, ¿no? O sea, cuando uno quiere analizar el capitalismo, ni siquiera basta el modelo de Goodwin, porque ¿qué sucede? Que detrás del modelo de Goodwin hay una interacción sectorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos en esa situación. Y con eso llegamos a la etapa 3. ¿Cómo se ve la etapa 3? Entonces, volvamos a ver. Un segundito. Ya. Volvamos a ver la etapa 3. Está aquí el ciclo. Vamos a la etapa 3. ¿Qué sucede en la etapa 3? Entonces, ya hemos visto. La etapa 1, trabajadores consumen poco, capitalistas invierten mucho en máquinas. Pero como invierten, aumenta el empleo. Al aumentar el empleo, ¿sí? Los trabajadores empiezan de a poquito a consumir más, entonces los capitalistas dicen, vamos a invertir en bienes de consumo. Luego terminamos llegando a esta etapa en donde los trabajadores están ganando todavía más, o sea, ven cómo el proceso va y los trabajadores terminan ganando tanto y al mismo tiempo los capitalistas acumulan todavía más en el sector 2, porque hay que aprovechar esa demanda. Entonces se termina aprovechando la demanda de trabajadores que están ganando todavía más, ¿no? Entonces, en el inicio de 3, continúa la tendencia hasta que omega y la demanda de consumo crecen al máximo. Sobreconsumo. Crecen al máximo. ¿Cómo sabemos que crecen al máximo? Basta con ver que llegamos a este punto. Miren, en este punto, sí, en este punto, es un omega máximo. O sea, los trabajadores están ganando lo más que pueden. ¿Eso era posible? Sí, porque en Goodwin también pasaba. Los trabajadores podían llegar a un máximo de participación. ¿Ya? Entonces, obviamente, los capitalistas van a aprovechar eso, invirtiendo más todavía en el sector 2. ¿Sí? Entonces, continúa esta tendencia hasta que omega y la demanda de consumo crecen al máximo. Pero ahí viene un problemita. Sin embargo, la demanda elevada ya no compensa la caída generalizada de una rentabilidad que llega a niveles mínimos. Entonces, ¿qué sucede? Que imaginen que el omega creció al tope. Si esto llega a omega máximo, 1 menos omega máximo significa que los capitalistas están enfrentando una participación mínima. O sea, cae la participación capitalista al mínimo. Entonces, por más que haya un montón de demanda de consumo, por más que haya un montón de gente demandando, si los capitalistas ya están llegando a tener demasiados salarios que están poniendo en riesgo su rentabilidad, entonces ya los capitalistas no están tan motivados a seguir invirtiendo. ¿Sí? Entonces es como que, claro, el K2 va a crecer al tope y eso hace que K minúscula caiga, pero la rentabilidad se empieza a golpear. Y aquí viene el efecto del modelo de Goodwin. ¿Sí? Entonces la demanda ya no compensa la caída generalizada de las ganancias, ¿sí? Porque obviamente la explotación es mínima. Como resultado, a mediados de 3, la mínima rentabilidad induce a una reducción general de la acumulación. Esto incluso deberíamos poner en negrilla. ¿Sí? Entonces, a mediados de 3, la mínima rentabilidad reduce la acumulación. ¿Por qué? Entonces, volvamos a ver el ciclo una vez más. Entonces, miren lo que sucede más o menos aquí. Sí, eso es más o menos mediados. En este punto, el omega creció demasiado. Dejamos que los salarios crezcan mucho. Nos emocionamos, se expandió la demanda, muy lindo, pero dejamos que los salarios crezcan tanto que esto ya está golpeando a la rentabilidad del capitalismo. Como ya se está golpeando la rentabilidad del capitalismo, ya el efecto de la demanda no es suficiente y los capitalistas empiezan a sufrir una contracción de la acumulación, una contracción de las ganancias y empieza a reducir la acumulación y reducir el empleo, lo que también golpea a los propios trabajadores. O sea, el efecto del modelo de Goodwin. Llegamos a un máximo y después empieza a caer y se revierte totalmente la tendencia.
Sí, esto de aquí entonces, ¿qué provoca? Provoca que, bueno, a mediados de la etapa 3, como dijimos, la mínima rentabilidad induce una reducción general de la acumulación, lo que contrae la tasa de empleo, reduciéndose así el poder de negociación obrera. Cae el empleo. Eso lleva a que el omega ahora empiece a caer, se reduce la demanda de consumo y nuevamente se incentiva a que los capitalistas ya no quieran invertir en el sector 2, sino en el sector uno, ¿sí? Y vuelve a crecer K. O sea, ¿qué sucedió? Ese crecimiento máximo de omega terminó golpeando a la rentabilidad capitalista y al golpearse la rentabilidad bajó la acumulación total, ya no la sectorial, sino la total, y eso hizo que caiga la tasa de empleo. Y al caer la tasa de empleo, vuelta empieza a caer omega, porque cae el poder de negociación de los trabajadores. O sea, esto es Goodwin purito, esta parte. ¿Qué sucede al final? Bueno, al final, como empieza a caer omega, los capitalistas dicen ya no es bueno gastar en bienes de consumo, volvamos a hacer crecer K1. Y por tanto, vuelve a crecer K. Y eso va a darse hasta que finalmente en la etapa 4 se agudiza la caída de omega, se refuerza la rentabilidad y se consolida la acumulación en el sector 1 y K vuelve a tener una sobreacumulación en ese 1 hasta retornar al 1. O sea, volvamos al ciclo. Creció demasiado el salario, entonces los capitalistas dejan de acumular porque cae la rentabilidad, empieza a caer el empleo, los trabajadores empiezan otra vez a ganar menos. Y como empiezan a ganar menos, los capitalistas dicen, "Ya está cayendo la demanda, mejor voy otra vez a invertir en el sector uno de máquinas". Y esa tendencia sigue hasta que volvemos a la etapa uno. Y ahí se completa el ciclo. Entonces, como ven, es un ciclo mucho más complejo que el ciclo de Goodwin. Sí, aquí solamente lo estoy explicando muy a breves rasgos, sí, porque este es un resultado del modelo muy preliminar aún, pero que ya nos da esa idea de que los sectores se van a tener que ir moviendo igual con el ciclo, ¿sí? O sea, los sectores van a ir viendo, van a irse moviendo y va a haber etapas donde será el sector uno el que acumule más, otras etapas que será el sector 2 y así, ¿no? ¿Ya? Y eso es una cosa que no podíamos ver antes en Goodwin. Y por cierto, ¿no? Dentro de esta interpretación cíclica, sí, un poquito compleja, intrincada, siempre está presente la posibilidad de crisis por sobreproducción. ¿Por qué? Solamente para hacernos una idea. Primero, recuerden que las tasas de uso de capacidad instalada U1 y U2 se están moviendo durante todo el ciclo. ¿Sí? Se están moviendo durante todo el ciclo. Entonces es como que en cada etapa hay más presión a una u otra tasa. Por ejemplo, en la etapa donde se sobreacumula en el sector 1, probablemente hay más presión en U1. O sea, si los capitalistas están acumulando más y más en bienes de capital, el sector que produce bienes de capital va a tener que ajustar el uso de su capacidad instalada. Y aquí es donde puede ver la presión. O sea, mayor presión en U1. En cambio, en las otras etapas, donde se está haciendo la sobreacumulación, pero en el sector 2, la presión puede caer en U2. ¿Sí? Aquí sí estoy siendo bien intuitivo, no es parte del modelo como tal, pero es la idea, ¿no? O sea, en estas etapas donde los capitalistas están concentrados en acumular más en bienes de capital porque la demanda está cayendo, dicen, bueno, le presionamos al sector 1. En cambio, en las etapas donde la demanda está creciendo, la demanda de consumo, porque los trabajadores ganan más, en cambio ahí se va la presión al sector que produce bienes de consumo, U2. Entonces estamos fluctuando entre una presión y otra, ¿no? ¿Sí? Estamos fluctuando entre una presión y otra. Entonces aquí surge una posibilidad bien tenaz. Si agregáramos en el modelo el supuesto de que los sectores no pueden ajustar su uso de capacidad instalada al ritmo de los ciclos, o sea, imaginen que no se, o sea, aquí nosotros hemos puesto un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, asumimos que tenemos una pizzería y que en la pizzería, bueno, ¿cómo nos ajustamos? Dejando que la persona entre o salga. Ya no es tan difícil. Pero este es un ejemplo apenas. Pensemos en la economía de un país capitalista. Pensemos que no hay solo pizzerías. Pensemos que hay fábricas.
No es tan fácil decir, bueno, esta máquina hoy uso, después no uso. Pensemos que hay producción agrícola. ¿Qué pasa si no hay demanda para la producción agrícola? Se pierde. O sea, el cambio de la tasa de uso de capacidad instalada no es tan sencilla. Claro, en el ejemplo de la pizzería se ve facilito, pero en otros casos más reales no es fácil. Entonces, si nosotros agregáramos el supuesto de que los sectores no pueden ajustar el uso de capacidad instalada según el ritmo del ciclo, entonces puede darse una interrupción temporal de la reproducción capitalista hasta que al menos se dé el ajuste. O sea, se ha de demorar, ¿no? O sea, digamos, tal vez en este ejemplo, ¿cuál sería la demora? Hacer espacio para que entre la otra persona, por ejemplo, ¿sí? O, bueno, pensemos en el ejemplo de la producción agrícola. Tal vez hasta que, digamos, ¿no? No hay consumidores. Se produjo demasiado en términos agrícolas. Entonces, hasta que ajustemos, seguro que va a haber producción perdida. Y esas pérdidas le van a golpear a los capitalistas. Entonces, eso de que el uno y U2 se estén ajustando durante el ciclo no es tan sencillo. Puede demorarse. Esta situación podría implicar entonces que el uso de capacidad instalada nunca alcance su equilibrio ni siquiera de corto plazo. ¿Sí? O sea, esa posibilidad también puede haber. Se imaginen, nosotros hemos hablado del ciclo asumiendo que por lo menos llegamos al equilibrio de corto plazo. Pero si los capitalistas ni siquiera pueden ajustar rápido las tasas de uso de capacidad instalada ni en el corto plazo, tal vez ni el corto plazo se alcanza. Y ahí la cosa se pone tenaz porque entonces ya tendríamos un exceso de demanda, positivo o negativo. Y eso ya daría problemas mayores. O sea, ¿cómo sería el exceso de demanda positivo, por ejemplo? Recuerden, el exceso de demanda es igual a la demanda menos oferta. Si el exceso de demanda fuera positivo, significaría que la demanda está superando la oferta. El capitalista está perdiendo, tiene un costo de oportunidad. Hay clientes a los que no está vendiendo. Y si el exceso de demanda, en cambio, es negativo, la demanda es menor a la oferta y ahí sucede lo peor todavía. No se vende todo lo que se produce. Hay pérdida. O sea, se puede perder por ambos lados. O sea, los capitalistas pierden ya sea por el costo de oportunidad de la demanda no aprovechada o por las mercancías que no logran venderse. ¿Cuál es más grave? Bueno, depende, ¿no? O sea, no necesariamente es más grave solamente el exceso de productos que no se venden. Eh, si tú tienes un exceso de demanda que no logras aprovechar, imaginen ya, imaginen que son una pizzería, pero imaginen que no tienen la capacidad de dar espacio a esta persona. O sea, volvamos a dibujar la pizzería, pero ahora hagámosle más estrecha. Entonces tienes la pizzería, aquí están las dos sillas y la mesa, aquí están las dos personas y están comiendo y llega un tercer cliente. Entonces, a corto plazo tal vez no es tan fácil ajustar la tasa de uso de capacidad instalada. Entonces, ¿por qué no voy a decir, bueno, voy a mover la pared para que entre, o venga y siéntese en la mesa? No, no es viable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si hay un problema de ajuste en U, o sea, si uno se ajusta rápido, este cliente, ¿qué va a hacer? Se dice, bueno, me voy a otra pizzería. Y solo ese hecho ya puede significarle que a futuro otros clientes tampoco vayan, ¿sí? O incluso los mismos clientes que van un día dicen, chuta, hay que ir con cuidado porque esta pizzería sabe llenarse. Entonces, ¿qué pasa? No es solo el costo de oportunidad de no atender a un cliente porque no pude ajustar la U muy rápido. Es el hecho de todo lo que eso puede implicar luego. Puede implicar, primero, obviamente, que no pude obtener los recursos de este cliente, ya, costo de oportunidad. Pero a la vez, eso puede significar que otros clientes se fijen en esa información y tampoco quieran ir. Y los mismos clientes que han ido usualmente puede ser que se desmotiven viendo que, bueno, siempre pasa lleno, vaya a ser que llegue y justo esté lleno también. Entonces, eso puede provocarle pérdidas a los capitalistas también. O sea, no es solamente el problema de exceso de oferta,
sea, no es un problema solo de tener mucha oferta, o sea, de producir y no vender. También es un problema de que si no me ajusto rápido a la demanda, eso puede tener otras implicaciones en el mercado que me terminen golpeando y el capitalista termine perdiendo también, ¿sí? Entonces, estas ideas de los desequilibrios también podríamos incluirlas en el modelo. Solo que ahí sí la cosa se pondría fea, porque entonces podríamos incluir todo esto en el modelo y obtener un sistema de 5 ecuaciones, ya no 3. ¿Cuáles serían las 5 ecuaciones? Serían las 3 que hemos analizado, que sabemos que estas nos dan ciclos, pero aparte tendríamos las 2 tasas de uso de capacidad instalada. O sea, en pocas palabras, sería al modelo que ya conocemos, agregarle 2 variables más. O sea, no asumir que llegamos a equilibrio en el corto plazo. Solo que eso también implicaría que tendríamos que hacer otros ajustes. ¿Qué pasa con el exceso de demanda? ¿Cuál mismo es el ingreso que obtienen los capitalistas? Entonces ahí tendríamos que ver qué pasa con las pérdidas. O sea, tocaría hacer muchas adaptaciones al modelo, ¿no? Entonces eso, bueno, queda para futuros análisis, ya nuestro curso ya es más que suficiente. La idea de la sobreproducción al menos ya está clara. Entonces, ¿la idea cuál es? Que tenemos esta situación donde el pleno empleo no se puede alcanzar y eso puede dar problemas y que los capitalistas están obligados a estar ajustando la tasa de uso de capacidad instalada, pero que eso no es estable, va cambiando con el ciclo. Pero como pueden ver, tranquilamente puede pasar que ni siquiera las tasas de uso de capacidad instalada se llegan a estabilizar y ahí sí que se hace un problema mucho mayor. ¿Sí? Entonces ahí surgiría una situación aún más grave y probablemente un modelo aún más complicado y los ciclos más difíciles aún. Muy bien, vamos hablando del modelo. Bien, pero entonces, ¿cuál es la conclusión de todo lo que hemos dicho? Antes de nada, recordar que tenemos los ciclos, tenemos etapas, y hay unas etapas donde los trabajadores consumen menos, otras etapas donde consumen más, hay etapas donde el sector uno acumula más, hay etapas donde acumula más el sector 2, y en todo este proceso, el pleno empleo ni se le para bola. O sea, el pleno empleo no es relevante. Sí, no es una variable relevante. Muy bien. Entonces vamos concluyendo. Conclusión. Entonces, hemos presentado un modelo que, recuerden, combinaba los sectores analizados por Amitabh Haddad en este artículo 88 y los ciclos de Goodwin. Principal resultado, demostramos que el modelo genera ciclos de largo plazo en 3 variables: composición sectorial del capital, tasa de empleo, participación salarial. También hemos visto que estos ciclos surgen cuando los capitalistas tienen el poder suficiente para explotar a los trabajadores bajando el salario real. Y desde este resultado logramos reinterpretar la sobreproducción, ¿sí? Tomando en cuenta tanto una dinámica de acumulación como de consumo, y según estos cambios en el ciclo podemos interpretar etapas de subconsumo o sobreconsumo, de subacumulación o perdón, sobreacumulación en el sector uno, sobreacumulación en el sector 2, y en todo esto, lo más tal vez llamativo, que y en ningún caso parece relevante el pleno empleo de las capacidades instaladas sectoriales. O sea, pleno empleo para nada. Ok, entonces esa es básicamente la lección final que nos deja este modelo. Y también vale la pena dejar algunas menciones para el futuro, ¿no? O sea, esto de la sobreproducción a futuro, ¿qué más puede implicar, no? Entonces, para el futuro vemos que quedan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se pueden analizar versiones más complejas del modelo, especialmente viendo, bueno, ¿qué pasa con este efecto de la población supernumeraria cuando la economía se especializa en bienes de capital? O sea, ese hecho de que la PEA, ¿sí? El hecho de que la PEA no solo dependa de factores demográficos, o sea, no solo depende de la demografía, sino también depende de la especialización de la economía. Sí, ese fue un factor interesante que le hemos incluido a este modelo del ejército laboral de reserva, ¿no? O sea, ¿qué tal si mientras más crece el sector que produce máquinas, más gente es expulsada y por tanto más gente pasa a ser parte de la PEA? ¿Ya? Ese uno. Y otro, construir el modelo que les digo más amplio, donde el uso de las capacidades instaladas sectoriales nunca alcanza ni siquiera el equilibrio de corto plazo. Ese sería aún más complejo, ¿no? No hay equilibrio ni de corto plazo, habría desequilibrio, oferta no es igual a demanda y se armaría todo un relajo con un sistema de 5 ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero bueno, eso ya queda para el futuro. En fin, entonces estas y otras adaptaciones al final, ¿qué es lo que buscan? Lo de siempre, ¿no, colegas? O sea, buscamos reinterpretar la crítica que hace Marx al capitalismo, tomando en cuenta aquí, siendo yo más enfático todavía, la cuestión de la complejidad del capitalismo. O sea, eh,
Marx creo que tiene un gran mérito, ¿no? Y es darse cuenta lo complicado que puede llegar a ser el capitalismo. O sea, sectores, salarios, lucha de clases, explotación. O sea, son muchos elementos que cuando los tratamos de juntar nos dan resultados como el que estamos viendo, modelos súper complejos, donde el ciclo cada vez es más difícil de interpretar, ¿no? O sea, la interpretación del ciclo de hoy día es bien compleja, ¿no? O sea, no es fácil. Les juro que si no salió muy clara, yo ya vengo repitiendo y revisando esos párrafos como 5 o 6 veces. Y es lo más claro que he logrado explicar el ciclo. O sea, la intuición general se entiende, ¿no? Pero ya entender el ciclo en cada etapa sí toma su tiempo, ¿no? Y creo que es el mérito de Marx. O sea, no llegar al modelo, pero entender que había algo ahí, ¿sí? Y no solo eso, sino que pese a que hay complejidades, también entender que el capitalismo puede ser frágil y puede llevar a las crisis. Sí, que es lo que hemos estado viendo una y otra vez en estos modelos. Ok, listo. Entonces, con esto podemos dar por cerrado este capítulo de los ciclos, ¿de acuerdo? Esto de los ciclos y demás. Y en un próximo video lo único que vamos a hacer es, bueno, hablar un poco más ya de algunas referencias adicionales y algunos datos sobre la sobreproducción, pero eso lo podemos dejar nomás para otro video. Entonces, con esto cerramos el modelo de sobreproducción y solamente motivarles, si una vez más, a que lo piensen, ¿no? O sea, ya tenemos varios modelos de ciclos, metemos varios modelos de ciclos. Ya vemos que estos modelos son complicados. ¿Qué pasará con estos ciclos si aparte de todo le metiéramos el hecho de ser una economía que dependa, por ejemplo, de los precios del petróleo, una economía pequeña? O sea, meterle más variables, ¿no? O sea, la cosa se vuelve súper difícil, ¿sí? Súper compleja. Entonces, no se dejen engañar por quienes creen que tienen todas las soluciones, cuando tal vez recién estamos aprendiendo cómo mismo funciona la economía, ¿no? O sea, es mucho más complicado de lo que puede parecer. Pero bueno, eso ya es historia para otra ocasión. Con esto, por tanto, damos por cerrado este video. Entonces, permítanme cierro el video. Y detener.